Llegué a San Miguel del Monte un martes al mediodía. El sol intentaba atravesar la niebla perpetua que cubre las montañas de esa parte de Oaxaca, pero no lograba calentar nada. El pueblo se aferraba a la ladera como un animal herido. Casas de adobe y piedra sin orden entre pinos centenarios. No había señal de celular. Apenas había carretera. Soy el doctor Arturo Mendoza, médico forense adscrito a la Fiscalía General del Estado. 16 años examinando cuerpos, traduciendo violencia al lenguaje legal. Creía que había visto todo lo que el ser humano puede hacerle a otro ser humano. Estaba equivocado. Me enviaron porque en 3 meses habían desaparecido 7 hombres del pueblo, todos reportados como perdidos en el cerro. Hacía una semana, unos leñadores encontraron los primeros cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Don Esteban, el presidente municipal, me recibió sin estrecharme la mano ni ofrecerme café. Era un hombre de casi 70 años, manos nudosas, mirada esquiva, economía absoluta de palabras. Me entregó una carpeta delgada con fotografías borrosas tomadas con celular, un informe manuscrito de 2 páginas, y esperó en silencio mientras yo la abría. 4 cuerpos, sin 1 centímetro de piel, sin otras lesiones aparentes, sin signos de lucha, sin sangre en el lugar del hallazgo. Los cuerpos estaban dispuestos en círculo, en posiciones que el informe describía como de danza. Levanté la vista. Don Esteban asintió antes de que yo preguntara, como si hubiera esperado esa reacción desde que bajé del camión. Cuando le pregunté si esto había pasado antes, su respuesta fue breve. Esto pasaba cada 2 o 3 años, desde antes de que él naciera, en ese pueblo y en 8 más a la redonda. La iglesia del pueblo era colonial. Muros gruesos, techos de vigas expuestas. Habían improvisado la morgue en la sacristía, cubriendo las ventanas con plástico negro. Cuando cruzamos la puerta, el olor me golpeó de inmediato. No era descomposición normal de los cuerpos, era algo más dulce, como incienso mezclado con cobre. Los 4 cuerpos estaban desecados con una precisión que no había visto jamás. Cada centímetro de piel removido con cuidado casi quirúrgico, músculos y tendones de un rojo brillante. Los rostros eran máscaras de carne viva, ojos abiertos y opacos, bocas congeladas en expresiones que no podía descifrar. Dolor, éxtasis, ambos. Pero lo peor era la posición. Cada cuerpo en una pose diferente. Brazos extendidos, piernas dobladas, torsos arqueados, como bailarines capturados a mitad de un movimiento. Las articulaciones no mostraban fracturas. Los músculos estaban tensos, como si hubieran estado en plena contracción al morir, como si realmente hubieran estado bailando. Trabajé 6 horas, muestras, fotografías, mediciones. Cuando salí, la niebla había engrosado hasta volverse casi sólida. Pasé 2 días entrevistando a viudas, madres, hermanas. Todas contaron variaciones de la misma historia. Los hombres comenzaban a comportarse de manera extraña días antes de desaparecer. Se quedaban mirando el cerro durante horas. Dejaban de hablar. Dejaban de comer. Y la noche de luna nueva, simplemente se levantaban y caminaban hacia la montaña. Las que habían intentado detenerlos describían siempre lo mismo. Una fuerza que no correspondía al cuerpo de ese hombre. Una resistencia sin violencia al canto. Como si no hubiera nadie adentro para resistir. El canto era más fuerte que cualquier amarre. Todas mencionaban el canto.
Voces que venían del cerro. Las brujas del cerro, decían, las que nunca se fueron. Esa noche revisé mis notas a la luz de una vela. La electricidad se cortaba después de las 9. Y encontré el patrón. Todos los hombres desaparecían en la luna nueva. Todos habían escuchado voces antes. Los registros de la parroquia, que don Esteban me entregó con visible renuencia, confirmaron algo más grave. El patrón venía repitiéndose desde hacía más de 200 años. Las notas más antiguas, escritas en español colonial, mencionaban a las hijas de la noche y el tributo necesario. Hablaban de mujeres que murieron en parto y regresaron como espíritus guerreros, pero nada en esos registros explicaba el nacimiento, nada explicaba la danza. Cerré el cuaderno. El cerro se recortaba contra el cielo estrellado. Al tercer día, don Esteban me llevó a conocer a un hombre que había sobrevivido, o algo así, dijo, sin aclarar más. La casa estaba al borde del pueblo, casi dentro del bosque. Doña Luz, una mujer de 40 años que parecía de 60 y con ojos de quien ya terminó de esperar, nos condujo en silencio hasta un catre en la esquina. Ahí estaba Martín, despierto pero no consciente, con los ojos fijos en el techo sin parpadear, el cuerpo intacto pero completamente rígido, las manos congeladas en una posición extraña, con los dedos extendidos y las muñecas dobladas. Mientras platicábamos, su boca comenzó a moverse, sin sonido, solo el movimiento de los labios. Lo observé durante varios minutos hasta que pude leerlos. Bailamos, bailamos, siempre bailamos, decía una y otra vez. Doña Luz llevaba 5 años estudiando a su esposo con la involuntaria precisión de quien no tiene otra cosa que hacer. Lo que había concluido era esto. Las entidades no consumían a todos de la misma manera. Martín había vuelto porque algo en él resistió ser consumido del todo, o porque lo que ellas buscaban en él todavía no estaba completo. Ella no sabía cuál de las dos cosas era verdad, pero en 5 años de silencio había llegado a entender una cosa. Ellas tomaban lo que necesitaban, lo que sobraba, lo devolvían. Salí de esa casa con la imagen de Martín clavada en algún lugar que no era solo el recuerdo, y con una inquietud sin nombre sobre la naturaleza de las deudas y lo que significa quedar a medias. Esa noche, desde mi cuarto, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero no había movimiento en los árboles. Me acerqué a la ventana y al poner atención, lo pude notar. Era una nota sostenida, apenas perceptible, que llegaba desde la dirección del cerro. Pudo haber sido un animal, pudo haber sido la acumulación de días de evidencia, trabajando sobre mi imaginación. Tomé la linterna y salí a confirmar. No debía hacerlo. El aire afuera era frío y pesado. La niebla borraba los contornos de las casas. Avancé unas cuadras antes de que el sonido se transformara en algo que no tenía nombre científico posible. Voces femeninas, docenas, cantando en armonía en un idioma que no reconocía. La melodía se me clavó en el cerebro como un anzuelo, hermosa y terrible al mismo tiempo. Prometía cosas que no podía nombrar, pero que mi cuerpo entendía sin que yo se lo pidiera. Mis pies comenzaron a moverse solos. Empecé a caminar hacia el cerro. Me detuve con un esfuerzo que me hizo sangrar la nariz. Literalmente, sentí algo romperse dentro de mi cabeza al resistir. Me aferré a un poste de luz. Fue entonces cuando los vi, hombres caminando lentamente hacia el cerro,
jóvenes y viejos, todos con la misma expresión vacía, todos moviéndose como sonámbulos. Conté 5. Grité. Mi voz se disolvió en la niebla sin llegar a ninguna parte. Golpeé puertas. 4, 5, 6 puertas. Silencio en todas. Nadie me respondía. Agarré al más joven de ellos, un muchacho de no más de 20 años, y lo sacudí. Me apartó con una fuerza que no correspondía a su cuerpo. Ni siquiera me miró y siguió caminando. El canto se intensificó. Caí de rodillas. La sangre goteaba de mi nariz y caía en la tierra oscura. Don Esteban me encontró así. Me arrastró hasta su casa, me empujó adentro y cerró con llave. Pasé el resto de la noche encerrado, escuchando el canto alejarse hacia el cerro, volviéndose cada vez más tenue, hasta que no quedó nada. Al amanecer, subimos al cerro. Los encontramos en un claro cerca de la cima, rodeado de árboles antiguos con raíces entrelazadas. Estaban los 5 cuerpos, con la misma precisión de siempre, en posiciones de danza. Y esta vez, algo más. Las pieles colgaban de las ramas como estandartes, perfectamente intactas, cada una con el rostro del hombre que la había perdido, preservadas de una manera que ninguno de mis instrumentos podía explicar. En el suelo, grabados con sangre fresca, había glifos antiguos que no supe reconocer. Don Esteban se arrodilló junto a uno de los cuerpos. Era su sobrino. Se puso de pie con las rodillas crujiendo, y entonces me dijo lo que el pueblo sabía y callaba. Antes de los españoles, ese cerro era sagrado. Las mujeres que morían en parto eran enterradas ahí. Se convertían en diosas guerreras. Cuando llegó la conquista, cuando tantas mujeres sufrieron a manos de los conquistadores, algo en las que ya habitaban ese cerro cambió. Se despertaron y exigieron tributo. El tributo no era aleatorio. Los hombres que el canto llamaban tenían deudas concretas. Los que golpeaban a sus mujeres, los que abusaban de ellas, los que no creían cuando una mujer decía la verdad. Don Esteban los conocía a todos. Siempre los había conocido. Por eso nunca había intentado detenerlos. Luego mencionó un caso de un pueblo vecino, un hombre con autoridad que había recibido la denuncia de una mujer. Un abuso documentado, evidencia real, una mujer que llegó a pedir que le creyeran y que él eligió no actuar. La mujer murió. El hombre tenía una explicación razonable para cada decisión que había tomado. La siguiente luna nueva, el canto llegó por él. Para ellas, dijo don Esteban, no existe diferencia entre el que golpea y el que mira hacia otro lado cuando una mujer pide que le crean. Algo se movió dentro de mí al escuchar esas palabras. Algún recuerdo enterrado en lo profundo de mi memoria vino a tocar y yo no abrí la puerta. Antes de bajar del cerro, don Esteban me advirtió. Yo ya había escuchado el canto. Ya estaba marcado. La siguiente luna nueva sería más fuerte. Y la siguiente, irresistible. Me quedé 3 días más en la sacristía. Tomé muestras de las pieles, grabé los glifos, fotografié cada detalle. Salí de San Miguel del Monte una tarde con el coche lleno de evidencias. El informe tenía 60 páginas. Análisis de tejidos, fechado de sangre, comparativa de glifos, testimonios transcritos. Lo leyeron 3 de mis superiores y lo archivaron en menos de 24 horas. Ninguna evidencia física concluyente, dijeron.
testimonios no verificables, y recomendaron cerrar el caso. Sin cuestionar, puse el sello de archivo en la carpeta y la dejé en un cajón. En ese momento entendí que cualquier investigación sobre el caso siempre iba a terminar así. El canto me siguió a la ciudad. Las primeras semanas fue apenas una nota subyacente, casi imperceptible bajo el ruido urbano. Llegaba en los momentos de silencio, en la madrugada, en los pasillos vacíos del edificio, en el umbral entre dormir y despertar. Consulté a 2 psicólogos. Tomé todos los medicamentos que me recetaron. Intenté nombrar lo que escuchaba con el vocabulario que tenía. Trauma, estrés postraumático, alucinación auditiva. Las palabras eran correctas, pero no cambiaban nada. Una noche, meses después de haber vuelto, el canto fue más claro que nunca. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté a beber agua y me encontré parado frente a la ventana que da al sur, sin saber cuánto tiempo llevaba allí. La ciudad dormía abajo, y debajo del ruido de los coches lejanos, la melodía esperaba, paciente, como algo que sabe que tiene tiempo. Me alejé de la ventana, encendí todas las luces, puse música, me senté en el suelo de la cocina y me quedé así hasta que amaneció. Fue esa misma noche cuando, sin saber con exactitud por qué, abrí una caja de expedientes viejos. Buscaba otro caso. En cambio, encontré el nombre de Elena. Elena Martínez, año 2018. La carpeta era delgada. La conocía de memoria, o eso creía. La abrí de todas formas. Elena había llegado a mi oficina un martes de febrero. Yo tenía 3 casos sobre el escritorio y una reunión en 40 minutos. Ella habló con la precisión de quien ha ensayado sus palabras para no derrumbarse al decirlas. El cirujano, la cirugía, lo que encontró cuando despertó, las amenazas que siguieron. Traía fotografías de los moretones, traía fechas, traía los nombres de 2 enfermeras que habían estado en el quirófano. Yo la escuché, revisé todo lo que traía. El cirujano era amigo del fiscal. La evidencia era suficiente para abrir una investigación, pero no para garantizar nada más. Le dije que el caso era difícil, que necesitaba más elementos. Firmé el cierre 3 semanas después con una nota estándar. Falta de elementos suficientes. Elena Martínez se suicidó en mayo de ese año. Nunca hablé de eso con nadie, ni en terapia. Lo catalogué como caso cerrado. Lo metí en la caja junto a otros expedientes que tampoco habían llegado a ninguna parte. Y decidí, sin decirlo en voz alta, que eso era todo lo que podía hacerse. Sentado en el suelo de mi departamento, con la carpeta abierta sobre las rodillas, entendí lo que don Esteban había dicho en el cerro y que yo había escuchado sin oír. Yo no golpeé a Elena, no la amenacé, nunca la toqué, pero ella llegó a mi oficina a decirme la verdad, y yo elegí que esa verdad no alcanzaba, porque creerle tenía un costo que no quise pagar. El canto no sonaba como acusación, sonaba como comprensión, como si ya lo supiera desde antes de que yo llegara al pueblo. Eso era mucho peor que la acusación. Hoy es la luna nueva, la tercera desde que salí del pueblo. Sentado aquí, a cientos de kilómetros de ese cerro, puedo escuchar las voces con perfecta claridad. Me llaman por mi nombre. He pensado en Martín,
en lo que doña Luz describió. Devuelto, pero vacío. Los labios moviéndose sin sonido para una danza que nadie ve. Eso podría ser yo, devuelto a medias, archivado como caso sin resolución. He decidido que no. He resistido el canto durante meses. Hoy he decidido ir hacia él antes de que me arrastre. Voy porque Elena Martínez llegó a pedirme que creyera y yo firmé el cierre del expediente. Voy porque hay deudas que no se liquidan con sellos de archivo. He dejado este documento abierto en la pantalla. Lo dejo para quien quiera saber por qué un hombre camina voluntariamente hacia el sur, en la luna nueva. Esta noche voy al cerro. Esta noche voy a pagar. Thank you.